Este video es el primero de una miniserie de videos donde te voy a hablar desde un costado bastante personal, lo más personal posible, para sacarle glamour y sacarle toda la parte elegante y quedarnos con algo un poco más de una historia personal que seguramente te pueda servir un poco más si es que te querés dedicar o te estás dedicando a la composición de la música para películas. Mi nombre es Leonardo Datri, soy compositor de música para películas y soy educador, y en este video te voy a hablar cómo es que yo logré aprender a componer música para películas. Es un poco tendencioso, quizás, el título, pero te puedo asegurar que si lo hablamos de un costado bastante personal se puede entender y espero te pueda servir. Voy a dividir esto en 7 etapas, vamos a decirles, para ir siguiendo una cronología, y te pido que me sigas en esta cronología. Voy a tratar de pasar rápido por los momentos levemente intrascendentes, pero que van a ser necesarios para llegar hacia un lugar en donde me voy a focalizar un poco más. Así que seguime en orden, dale. Lo primero, o la primera etapa de la cual podríamos hablar, tiene que ver con mi contacto con la música. Yo desde chiquito en casa tuve la suerte de que había mucha música dando vueltas, así que vamos a decirle como que mamé de muchos estilos musicales, muchos compositores, mucha música tanto clásica como rock y un montón de otras cosas. Entonces las influencias como estaban ahí dando vueltas. Hay algo que nos puede pasar a todos, que es, si pensamos en cuál es nuestro contacto con la música, que es la conexión con un instrumento. ¿Bien? Nadie en la historia nace y de chiquito dice quiero componer música para películas. No, nadie dice eso. Dice quiero tocar el piano, quiero tocar la guitarra. Eso es lo que dice un niño cuando quiere tener un contacto con la música. En mi caso fue lo mismo. Yo estaba escuchando a Kenny G, el saxofonista, muy banana. No es un buen ejemplo, pero bueno, qué sé yo. Y escuchando a Kenny G yo dije, uy, quiero aprender a tocar el saxo. Ese fue mi primer como recuerdo de querer acercarme a la música. Previamente a eso, mi mamá me había enseñado a tocar el piano, la guitarra y algunas cosas de teoría, de lectura de pentagramas, cosas que iban a ser muy, pero muy útiles más adelante y que yo en ese momento no sabía. Entonces, mi primer contacto con la música, lógicamente, o con un instrumento y con crear música, no fue componiendo, sino haciendo covers. Tomé clases de saxo y aprendí a tocar los temas de Kenny G hasta que, bueno, me empecé a aburrir de eso. Así que vamos a llegar un poquito más a eso. El primer contacto que solemos tener con la música suele ser ese, un instrumento, y no la forma compositiva en sí misma. Está bueno no romantizar los inicios. Viste que si ves la biografía de cualquier compositor, te habla sobre los inicios con la música y te lo cuenta de una forma como muy elegante. Bueno, no romanticemos, vamos a lo simple. La segunda etapa podríamos llamarla el estudio, en donde yo te podría contar que mis primeros años de preadolescente con contacto con la música, con el piano y con la guitarra eran de exploración, como todo, no sé si niño, ahí ya no sos niño, digamos, yo tenía 12, 13 años por ahí. Ya era simplemente, bueno, tocar la guitarra porque había una guitarra en casa, tocar el piano porque había un tecladito chiquitito, que con el tiempo mis viejos me pudieron comprar con mucho esfuerzo, un pianito un poquito mejor, con mejores soniditos. Y era jugar, divertirme ahí, quizás con mis hermanos también pelearnos para ver quién boludeaba en el piano, hasta que era yo el único interesado en jugar con el piano y todas esas cosas. Entonces la primera etapa del contacto con la música fue, como es en la mayoría de los casos cuando empezamos de chicos con la música, exploración. Luego viene una parte de estudio más informal, en donde quizás yo ahí sí veía partituras que tenía mi mamá de guitarra y trataba de sacarlas, entender cómo era el sistema, aprender a tocarla, aprender a escuchar, aprender a afinar, con el piano lo mismo. Algo que sabía tocar en la guitarra, pasarlo al piano, que sabía en el piano, pasarlo a la guitarra y empezar a explorar, pero un poco más dentro de lo informal, en un marco de estudio. Estoy estudiando el instrumento, estoy estudiando música. Cuando empecé con el saxofón, también era estudiar la transcripción de un instrumento que transponía. Encima yo estaba tocando el saxo alto, que transpone una tercera menor, y es como que era todo raro. Aprendí muchísimo en acomodar esos 3 instrumentos que rondaban por mi vida y en tratar de ordenarme un poquito yo. Ya pasando la etapa de adolescente, de los 16, 17, 18 años más o menos, empecé a estudiar música de manera más formal. Empecé a ir a conservatorios en el IMA de Avellaneda, en el que queda en la calle Sarmiento, en el Teatro Roma, y en la Escuela de Música Popular, en la EMPA de Avellaneda también, tanto en formación clásica como en formación de música popular para el jazz. Estaba estudiando las dos cosas al mismo tiempo. Estudiaba muchas horas al día, iba a cursar mucho a Avellaneda casi todos los días, y en casa después estudiaba 8 horas por día todos los otros días. Y me dediqué durante los años 17 años, 18, hasta los 22, 23 años más o menos, a estudiar todos los días, 8 horas por día, y a empezar a ir a las jams de jazz, a tocar el saxo y a participar ahí. Trabajé como músico en evento, entonces también tocaba un montón, estaba muy pero muy en contacto. Bien, estamos haciendo una pasada muy rápido para llegar a la parte interesante de este video. Espero que no te haya sido, por favor. Vamos a ir a lo interesante ya. Ahora,
el momento de dejar los conservatorios y el momento de empezar a tomar clases con profesores particulares para mí marcó un cambio muy importante. El momento donde yo me di cuenta que si yo quería estudiar algo y profesionalizarme en eso, no me alcanzaba con quizás estudiar en el conservatorio, sino que quería acortar un camino e ir directamente. No sé si fue una buena decisión o una mala, no quiero recomendarte que hagas esto, tomalo con pinzas, si te gusta hacerlo, si no, no, pero no me eche la culpa a mí, si sale bien o sale mal. Pero yo decidí dejar los conservatorios, dejar el estudio formal, pensando que solo me iba a dar una titulación, y empecé a tomar clases con profesores particulares y músicos que yo admiraba. Y ahí es donde, bueno, mi gran maestro y tutor es Ricardo Cavalli, a él le debo muchos años de estudio y los mejores aprendizajes. Tomé clase con Rodrigo Domingo, con Miguel Tarcia, con un montón de otros músicos grandes del jazz acá en Buenos Aires. Tomé clase con profesores de afuera y bueno, un par de cositas ahí que me fueron como acomodando mucho más en algo más específico, que era el jazz. Y luego vino lo que ahora vamos a llamar la tercera etapa, que es la crisis. Se dice que en los momentos de crisis viene el aprendizaje y el crecimiento. Si no hay una crisis, no hay un crecimiento. Es como romper el cascarón. O como, no sé, el momento del parto cuando venimos al mundo. Es un momento de crisis muy grande. Entonces, en esos momentos, perdón por las metáforas, si es que no te gustaron, pero bueno, perdón por las metáforas espontáneas, pero el momento de crisis para mí fue cuando dije, estoy cansado del jazz, de los músicos de jazz que están todo el tiempo hablando de John Coltrane, de esto, el otro. Hablen de cosas nuevas, muchachos. Bueno, estaba cansado de todo eso, cansado del saxofón, cansado de estudiar 8 horas por día para mantenerme en un high level, tocando fuerte. Estaba teniendo trabajos también como sesionista, me iba bien relativamente. Y cansado de todo eso, y no sé si aburrido, pero sí muy estresado y muy podrido ya de todas esas cosas, un día tuve un momento de revelación, una iluminación. Estaba en una sesión de fotos, te quiero contar esta anécdota porque es importante para la narrativa de este video, Estaba en una sesión de fotos con una cantante en donde para el disco que estábamos grabando se necesitaba que yo esté con el saxo y ella ahí posando y bla, 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 qué sé yo. Y el fotógrafo, que quería que nos concentremos un poquito en poner caras y demás, en la época en la que se hacían sesiones de fotos, había puesto una música de fondo. Y en esa música yo escuchaba cosas re interesantes. Yo dije, esto no lo escuché nunca, esto es música clásica, sin dudas, pero no lo escuché nunca. Tiene un vuelo espectacular, estoy imaginando una historia. No me acuerdo qué año era, ahora lo podríamos buscar, pero fue el mismo año que se estrenó la película El Señor de los Anillos, la 1, La Comunidad del Anillo. Y de repente le pregunto al fotógrafo, le digo, che, ¿qué estamos escuchando? ¿Esto qué es? Stravinsky, es música medio, es raro, pero tiene elementos clásicos románticos ahí y elementos de música contemporánea. Hay una narrativa espectacular, esto parece Wagner, pero no es tan operístico, no, qué sé yo, bueno. Y el tipo me dice, esto es un tal Howard Shore, es un compositor de la música del Señor de los Anillos, me parece que está lindo para que ustedes se concentren. Y yo dije, apa, no sabía o no me había dado cuenta que las películas tenían música. En realidad sí lo sabía, pero no había prestado atención al vuelo lírico que esa música tenía. Y ahí fue cuando dije, esto está bueno, vamos a explorar por acá. Entonces en esa crisis, una transición de quizás un año entero de transición en donde fui dejando de estudiar 8 horas por día, dejando de tocar tanto el saxo y empezando a escuchar música de película y tratando en el piano de transcribir esas cosas, analizar los scores y las partituras de las músicas de película, y empecé a introducirme un poquito más en ese mundo que me empezó a apasionar bastante. Me vi una enorme, yo arriesgaría a decir que vi 1000 horas de YouTube, es una forma de decir, imposible de comprobar, ni siquiera lo podría comprobar yo mismo, pero podríamos calcular que habré visto 1000 horas de entrevistas a los compositores referenciales y también de sesiones de grabaciones en vivo de estas músicas de películas. Empecé a ver las películas de otra manera. Cada vez que vi una película tomaba notas mentales de la música, a veces incluso con un anotador ponía pausa, anotaba, transcribía en el piano, seguía viendo la película y veía las películas, me llevaba 8 horas ver una película, pero en esas 8 horas estaba aprendiendo un montón sobre lo que estaba pasando ahí y fui estudiando cada vez más la composición de la música de películas y fui cada vez estudiando menos el instrumento y vamos a decirle como oxidando mis dedos en el saxofón, oxidando mi mente en la improvisación y en el jazz y empezando a dedicarme un poco más al estudio de esto. Todavía no trabajaba de esto. La gran crisis también fue aceptar que estaba desmotivado para el jazz, desmotivado para la improvisación y que había algo que me estaba llamando. Empecé a vender, yo tenía algunos instrumentos que usaba para dar clases, otro que usaba para ir a tocar en eventos, otro que usaba para mí, para grabar y para estudiar, que un instrumento como no lo saquemos de casa porque vale una fortuna, me había costado mucho comprarlo y demás. Y de repente empecé a vender desde los más baratos hasta
que para comprarme el estudio, no es este que tengo ahora, sino otro que tuve antes, para comprarme una muy buena computadora y algunos programas y demás, tenía que invertir mucha plata. Entonces terminé vendiendo todos los instrumentos. Fue como esa anécdota tan contada, ¿viste? De Alejandro Magno, eso de quemar las naves, ¿viste? Como fue, bueno, prender fuego a todas las naves y obligarme a que esto funcione. Si funciona, me vuelvo en las naves del enemigo a casa, y si no funciona, me voy a cagar muriendo acá. Fue más o menos eso, capaz que no tan heroico, ¿no? Como en la anécdota de Alejandro Magno, pero sí, vendí todos los instrumentos, todos los saxos, y con todo ese dinero me compré un estudio y empecé a explorar con los programas. Yo tenía 20 y pico de años, y empecé a explorar con estos programas. En ese momento estaba muy de moda Reason. Reason era un programa que permitía grabar con un teclado o con el mouse notitas alargadas, y esas notas alargadas sonaban a la misma altura. Era una magia, ¿viste? Era como escribir en un pentagrama, pero de una forma distinta. Y yo empecé a estudiar ese lenguaje. Como no tenía un controlador MIDI, tampoco un piano, nada, tenía un tecladito que no podía conectarse a la computadora. Yo tocaba en el teclado y después escribía con el mouse, nota por nota, cada uno de esos sonidos en Reason. Estoy hablando del lenguaje MIDI. Y escribía el MIDI. Llegué a armar una sinfonía, que yo la llamé sinfonía, pero en realidad era un movimiento de 40 y pico de minutos, que me llevó 6 meses. 6 meses escribiendo con el mouse un arreglo orquestal de 40 minutos. Así que imagínate el pedazo de laburo que me mandé. Y aprendí un montón y me empezó a recopar eso. Y esa composición orquestal tenía una narrativa cinematográfica, y yo me la imaginaba para El Señor de los Anillos, ¿viste? Entonces había como mucha conexión. Y en esa etapa de crisis, de quemar las naves, vender todo lo que era instrumentos de jazz, olvidarme del jazz y empezar a estudiar música para películas, acepté el hecho de que yo no tenía portafolio, de que no tenía contactos y de que no tenía experiencia. Y dije, bueno, vamos a empezar de cero con una profesión nueva. Y acá entramos en la cuarta etapa, que es comenzar. Es muy angustiante comenzar de cero con algo, y quizás la experiencia personal, yo no sé si te la voy a recomendar. No te digo, vende todos tus instrumentos para dedicarte a esto. No te voy a recomendar eso, no quiero cargarme esa responsabilidad. Pero fue lo que hice yo. Es muy angustiante empezar de cero con algo. Si sos joven, quizás el peso es un poco más soportable. Si tenés familia a cargo, o si sos más grande, quizás es un poco más difícil esta decisión. Pero lo cierto es que empezar en una profesión donde ya hay unos gigantes ahí que te hacen sombra es costoso. Yo en mi caso había dejado un instrumento que dominaba, que tocaba muy bien realmente. Tengo un video, si querés verlo en YouTube, hace 1.000.000 de años, tocando una transcripción de Ricardo Cavalli, un solo improvisado que está transcripto por mí nota por nota, y que la toqué nota por nota, ahí me costó un montón. Estaba en mi mejor momento con el saxo y con el jazz, cuando abandoné todo y empecé de cero en un mundo donde había muchos compositores que se dedicaban profesionalmente a eso, y mucha competencia también. Y muchos gigantes como Hans Zimmer, John Williams y todo eso, a los que yo admiraba. Y yo estaba en cero, sin portafolio, sin experiencias, y apenas tratando de armarme un camino en esta profesión. Tratando de lidiar con la confusión, tanto vocacional como profesional. Cómo saber si este camino que estoy queriendo recorrer es el que me va a gustar al final, porque el camino anterior lo había abandonado. Tiré toda la basura, lo que aprendí con el saxo, con el jazz y demás, y empecé de cero. ¿Cómo saber que este camino es el apropiado? La confusión vocacional, vamos a decirle. Y después la confusión profesional, que es cómo vivir de esto, cómo hacer para... Bueno, yo antes trabajaba tocando el saxo en eventos, trabajaba grabando para bandas, yendo de gira con alguna bandita a tocar el saxo en algunos eventos y estas cosas así. Y de repente tengo que empezar a trabajar como músico de películas y no tengo nada. Entonces la confusión también profesional empezó a influir en mí. Entonces lo que hice fue decir, ok, si estoy empezando de cero, vamos a empezar desde cero. Entré en varios foros y sitios, en páginas de Facebook. En ese momento no había Instagram, por supuesto. Facebook estaba re de moda, estaba saliendo. Y dije, ok, bueno, vamos a ver donde haya compositores, donde haya cineastas, y vamos a escribirle a todo el mundo para tratar de trabajar. Había un sitio que recién estaba saliendo que era Alternativa Teatral, que era un sitio que tenía una cartelera, sigue estando en la actualidad, con una cartelera donde un montón de realizadores de películas, de cortometrajes y estudiantes de cine decían: necesito actores para esto, necesito actores para esto, necesito actrices para esto. Y yo dije, necesitan muchos actores y actrices. ¿No necesitarán acaso de casualidad compositores? Bueno, y a todas esas personas yo les escribí: hola, mi nombre es Leonardo, soy compositor, tengo un estudio en casa y puedo componer música desde acá sin cobrarte nada. Esa era mi oferta, ¿viste? Súper tentadora. Lógicamente, para un estudiante de cine, que alguien te diga voy a componer la música gratis para vos, está buenísimo. Y me aceptaron muchos, a pesar de yo no tener un portafolio.
y no poder decirle no tengo trabajo porque nunca hice nada, me aceptaron y así es que fui componiendo música para las primeras experiencias, los primeros cortometrajes. La mayoría de las músicas que compuse en esa etapa, bueno, carecían de habilidades desarrolladas y fueron trabajos que para la carrera de estudiantes de cine, de estas personas con las que colaboré, les sirvió, fue bueno. Estaban contentos con mi trabajo, no tuvieron que pagarme nada y yo estaba contento con hacer experiencias y empezar a aprender de estos feedbacks, de las spotting sessions, de lo que piden, de lo que me cuesta hacer una música, de lo que puedo aprender a hacer más rápido después en base a esta experiencia. Entonces, acá te tiro un consejo directo. Las experiencias son necesarias, no se pueden comprar. Los conocimientos se adquieren a fuerza de estudio y se pueden comprar, pero la experiencia no. La experiencia hay que salir a la calle, a remangarse y ponerse a trabajar en esos proyectos que nos ayuden a incorporar habilidades. Así que fui haciendo estas experiencias con la gente que se arriesgó a que yo les haga las músicas. Te voy a abrir un pequeño paréntesis para contar una anécdota que es la más trágica de mi vida profesional, pero que no me hace sentir orgulloso, pero sí, bueno, la tengo que compartir ya que este es un video personal donde me estoy mostrando como, digamos, sin muchas máscaras y sin agrandar un poco el oficio o romantizar el tema. Me estoy mostrando personal, así que vamos a tirarla. Mirá, hubo una película que se llamó El Corte. Las directoras Regina y Agustina estaban haciendo esta película. Ojalá que estén viendo este video. Yo perdí el contacto, fue hace mucho tiempo, pero ojalá que estén viendo este video. Estaban haciendo esta película que se llamaba El Corte. La historia estaba buenísima. Era un poco distópica, tenía una narrativa muy bien contada, estaba buenísima. Yo no sabía casi nada de cine en ese momento y me aceptaron como compositor. Entonces, bueno, empecé a trabajar un poquito, les di algunas músicas, no les gustaron, les di otras músicas, no les gustaron. Me pasaron una escena, compuse para esa escena una música que para mí era espectacular. Me llevó todo un día entero trabajar para esa escena. Cuando la entregué, súper orgulloso, la mandé por mail. Estaba esperando que me dijeran, Leonardo, esto es espectacular. Y la respuesta fue, Leonardo, discúlpame, pero ya pasó mucho tiempo y todo lo que estás haciendo no nos sirve. Lo dijeron muy amablemente. No me acuerdo quién de las dos directoras se comunicó conmigo y me dijo muy amablemente, Leonardo, esto no nos sirve, vamos a buscar a otra persona. Para mí fue un golpe plaga al corazón, a la autoestima por el piso. Y fue una decepción bastante grande, pero me dejó un aprendizaje muy grande porque después empecé a hablar con otras personas y me dijeron qué cosas podrían funcionar mejor. Empecé a tomar clases de composición de música para cine, empecé a ver mucho más videos en YouTube que eran gratis, como este que te estoy dando a vos, en donde, bueno, empecé a entender un poquito más cómo funcionaba esta cosa, esta narrativa, y hoy, a la distancia, pasó muchísimo tiempo, pasó más de una década y media de esa película, de esa experiencia que tuve, puedo darme cuenta que sí, el trabajo que hice fue desastroso, pero en ese momento era lo mejor que yo tenía. Así que te cuento esta anécdota para que entiendas que hacer experiencia a veces es mandarte unas cuantas cagadas. Vas a tener que mandarte unas cuantas cagadas para aprender a no cometerlas luego y aprender a detectarlas antes de que sucedan en tu momento compositivo. Así que si estás un poco desanimado, desanimada por la falta de experiencia, tírate a la pileta, pegate un par de golpes y aprende de esos golpes. Así, a los golpes, a los ponchazos, aprendiendo cosas con buenas experiencias, aprendiendo cosas con algunas malas experiencias, vamos a entrar en algo que podríamos decirle que es la quinta etapa de este video, que se llama la rueda. Romper con la inercia y generar un movimiento desde algo estático es muy difícil. Es muy difícil decir, quiero componer música para películas, no tengo experiencia, no tengo contactos, no sé por dónde arrancar. Es difícil. Pero una vez que la rueda empieza a girar, esa inercia hace que el movimiento sea más fácil de sostener. ¿Me seguís con la metáfora? Bueno, una vez que yo ya tenía unos cuantos, no sé, te iré arriesgando, no sé, 10 o 15 cortometrajes hechos, quizás de mala calidad, quizás, bueno, no importa. Yo ya tenía varios contactos de realizadores, de estudiantes, que de repente me pedían, che, Leo, ¿querés trabajar de vuelta con nosotros? No sé qué. Y me decían, ¿te podemos pagar un poquito? Y yo decía, bueno, genial, mi primer trabajo fue gratis y ahora me están pagando un poco. Esa rueda empezó a tomar velocidad. Solamente se pudo dar gracias a que yo estuve muy, pero muy metido en general el movimiento. Muy metido, todos los días entraba en Alternativa Teatral y mandaba mails a todos los realizadores, pero atención, no a los que buscaban compositores, porque muchos no buscaban compositores, iban a usar músicas enlatadas, iban a usar músicas libres de derechos que se podían pegar en la película y que funcionaban. Y yo caí ahí como una persona que decía, che, en vez de usar músicas enlatadas, yo te la compongo, te doy algo original,
y ellos me aceptaban. Entonces yo buscaba gente que no sabía que necesitaba música original. Y así es como, bueno, esos trabajos fueron haciendo que la rueda empiece a girar. Yo me daba cuenta de que estaba aprendiendo esto con los años, o sea, no fue de un día para el otro, pero quizás con 1, 2 o 3 años de experiencia componiendo, me di cuenta que mi trabajo empezaba a valer y que ese valor tenía un precio y que yo podía cobrar un poquito por eso. Empecé a poner ese margen, decir, bueno, mira, si yo voy a estar trabajando una semana entera en este cortometraje, ¿qué te parece si me pagás esto? Algunas personas me dijeron, no te lo podemos pagar. Y yo dije, bueno, está bien, no hay problema. Si lo podemos hacer por un poquito menos, vamos. Y si me decían que sí, vamos. Y si me decían que no, bueno, listo, lo lamento. Yo gratis no trabajo más. Y de esa manera fui de a poco poniéndole precio a mi trabajo, sabiendo que el valor de lo que yo hacía necesitaba justificarse con un precio. Hay algo acá que quiero mencionarte, si bien no te estoy dando respuestas a cómo hacerlo, este no es un video para cómo hacerlo, para eso tengo otros videos. Así que quédate hasta el final, después mirate los otros videos y ahí sí vamos a hablar en detalle de cómo hacerlos. Acá te estoy contando la experiencia personal. Hay algo que fue surgiendo que me permitió a mí también darle un buen precio a mi trabajo y que tiene que ver con un tema que te dije anteriormente. Yo había vendido todos los instrumentos para comprar una computadora, había invertido todos los ahorros de mi vida en ese momento en la mejor computadora que pude comprar, con la mejor memoria RAM, con los mejores instrumentos virtuales, y había dedicado esa obsesión que yo tenía de trabajar 8 horas por día en el jazz, ¿te acordás? Y todas esas cosas. Bueno, habiendo dedicado tanto tiempo después a las películas, a la composición de música para películas, había aprendido tanto que el Reason y el Cubase, que era el programa nuevo que yo estaba usando en ese momento, y es el que uso hoy en día, me permitían a mí trabajar con instrumentos virtuales y grabar cosas desde el piano y que suenen orquestales. Había aprendido de mezcla, de edición, un poquito de mastering, tocaba un poquito de esos temas y como sabía grabar música y darle sonidos con los instrumentos virtuales a todo eso, estoy hablando de 15 años para atrás, no estoy hablando de ahora. Eso resultó una ventaja competitiva muy grande con respecto a otros compositores. Hoy en día casi todos los compositores y compositoras, esto lo veo mucho con mis alumnos, saben usar instrumentos virtuales, saben usar Kontakt, librerías VST, usan Logic, Digital Performer, Pro Tools, Cubase, Ableton o cualquier otro DAW. Hoy es muy fácil de entender ese lenguaje, pero en aquel momento no lo era tanto y yo pude marcar una diferencia por saber utilizar esos programas. Entonces yo trabajaba bastante rápido, trabajaba solo, no necesitaba contratar músicos, podía grabar yo los instrumentos virtuales y mi trabajo era mucha calidad. Entre comillas, mucha calidad. Para lo que había en la competencia, para la rapidez con la que trabajaba y para el hecho de que yo trabajaba solo, la calidad de mis trabajos eran buenos. Entonces empecé a ganar un poco más de dinero y a cobrar un poco más por eso. Y cada vez llegaron encargos un poquito mejores que los anteriores. Todas esas experiencias, además de ser rentables, para mí, en menor medida, yo no vivía de eso, yo vivía de dar clases, en realidad. Hoy en día, pequeño paréntesis, el 50% de mi trabajo es dar clases. Me encanta, me apasiona. Y te hago un paréntesis dentro del paréntesis para contarte que tengo una academia que se llama Academus. Te dejo el sitio web aquí en la descripción de este video donde puedes entrar y ver mis cursos y ver todo el material formativo que tengo. Algunos gratuitos y otros un poco más formalizados y pagos. También tengo junto con dos grandes y admirados colegas una comunidad que armamos que se llama Creacordio. También aquí abajo te dejo el sitio y te dejo el enlace para que puedas entrar a la comunidad que es gratuito y puedes enterarte de todo lo que hacemos. Tenemos un montón de streams y actividades que estamos dando que es espectacular y es gratuito, así que te invito de verdad que te sumes a Creacordio y que veas todo lo que estamos haciendo con Sebas y con Gabo porque te va a servir un montón y aparte lo ofrecemos porque es parte de un servicio a la comunidad de compositores. Cerramos paréntesis. Entonces, todo esto que yo estaba haciendo me empezaba a dar a mí un portafolio, es decir, un material de recortes de lo mejorcito de este cortometraje, lo mejorcito de esta película, lo mejorcito de esto y podía armar yo un sitio web en donde yo decía, bueno, ok, mirá, si querés escuchar un poquito de mis trabajos, entra a mi página web, leonardoatri.com.ar. Pagar un dominio de sitio web sale muy barato dentro de todo y con, en este caso, Hostinger, un desarrollador de plataformas, yo podía customizar y armar plantilla, armar mi página web como yo quería. O pagarle a un diseñador o hacerlo gratis, yo, con más tiempo y con quizás menos estética, prefería hacerlo así, armé mi página web, subí ahí algunos recortes de mis músicas y demás, y gracias a eso me pude mostrar más profesional, y gracias a eso pude cobrar un poco más por mis trabajos, y hacer que en mi vida laboral no dependa 100% de dar clases, que era algo que me gustaba y que no dejo de hacer hoy en día porque me gusta, no lo voy a dejar de hacer. Pero de a poquito, trabajar en películas empezó a ser para mí un poco más rentable, al punto de que hoy en día la mitad de mis ingresos
vienen de componer música para películas, la mitad de mis ingresos vienen de formar a compositores y a compositoras de música para películas y educar en ese rubro. Y esto nos lleva al séptimo estado, al séptimo momento de este video en donde te quiero contar dónde estamos hoy en día. Hoy en día, como te decía, entonces la mitad de mi trabajo está dedicado a la composición de música para películas. En ella estoy trabajando en 2 documentales, en una película, atención, que es la tercera vez que trabajo con este director, con Marcelo López. Hemos hecho ya una película muy recientemente que se llama Noah, una película de terror psicológico muy buena que se va a estrenar dentro de poquito y que ya está suscripta a varios festivales. Hemos hecho un documental que se llama El Camino del Guerrero, en donde también hemos presentado en salas de cine y también está dando vuelta por algunos festivales. He hecho unas cuantas películas hasta ahora, llevo creo que 23, 24 películas, ya perdón, no es que perdí la cuenta, pero no llevo muy al hilo de la cuenta, pero ya más de 20 películas, largometrajes realizadas y una enorme cantidad de cortometrajes realizados, y la verdad que la mitad del tiempo me dedico a componer música para películas y está buenísimo. Por supuesto, más allá de que hay algunas películas como por ejemplo Tu forma de ver el mundo, la película de Germán Aval, que está en Amazon Prime y en algunos países distribuido en otras plataformas, la mayoría de las películas en las que intervine y en las que estoy interviniendo son películas independientes. Películas de un presupuesto no comparable con Steven Spielberg y todas esas productoras, digamos, hollywoodenses. No es una película blockbuster en la que trabajo, sino películas independientes que, sin embargo, tienen mucha repercusión. Son películas de muy buena calidad, con buenos actores. Son trabajos en la narrativa muy interesantes, historias muy lindas que se han contado y que para mí está espectacular trabajar ahí. Y esto lo quiero decir para romper ese mito romántico de que componer música para películas es trabajar con Christopher Nolan. Genial, si puedes trabajar con Christopher Nolan, trabajá, está espectacular llegar ahí. Pero la verdad es que hay 1 millón de compositores en la vida y solo Hans Zimmer trabaja con Christopher Nolan, así que no te preocupes. Quiero decir, si tu objetivo es apuntar ahí, está espectacular. Pero digo, hay mucho trabajo y hay historias espectaculares y hermosas que existen en el mundo que no son solamente las que aparecen en Hollywood. Y mi caso, más allá de que me gustaría hacer cada vez mejores y más películas, es que estoy trabajando con muy buenas historias. También estoy trabajando con 2 proyectos largometrajes, también series. Uno es una serie de 7 capítulos y otra es que no se sabe cuántos capítulos van a ser, pero por lo menos está ya armado un guión y una idea y estoy trabajando en las preproducciones de estos trabajos. Y estoy manejando un poquito la agenda para que pueda yo realizar todas las actividades sin colapsar, teniendo tiempo de trabajar en música para películas y teniendo también tiempo de no descuidar el aspecto formativo, la educación. Este video gratis que estoy haciendo para YouTube, que me está llevando tiempo, lo estoy haciendo también como parte de compensación de todo lo que las experiencias y la vida me ha dado para tratar de devolver un poquito por ese lado. Yo quisiera entonces tratar de dar con este video un poco de motivación al hecho de que si querés trabajar haciendo música para películas, lo puedes hacer. No es algo que sea fácil, así como ser abogado, ser médico, ser investigador, ser futbolista. No es fácil, ninguna profesión es fácil de realizar. Todas llevan sus incógnitas, todas llevan sus riesgos y todas necesitan de un compromiso, de ponerle el pecho a la vida y tratar de enfrentarse a las situaciones con todo el viento a favor o viento en contra y con los obstáculos mayores o menores que corran en el camino. Así que te recomendaría, si bien este no es un video de recomendaciones, que si querés hacer este camino, te metas en ese camino. Te comprometas, perdón, no es te metas, te comprometas con este camino, estudies, veas videos, trates de contactar a aquellas personas que te pueden nutrir, trates de hacer experiencias y si este video desde lo personal te sirve como, bueno, ok, Leonardo hizo esto y más o menos está funcionando, vamos a ver si le hace esto, bueno. Si querés seguir un poquito estos pasos o este camino que yo hice, bueno, ojalá que pueda llegar a buen puerto. Si tenés dudas o preguntas o querés compartirme tu situación, escribime. Me puedes dejar un comentario acá y yo te juro que te lo voy a contestar porque estoy atento y siempre contesto los mensajes y los comentarios. Me podés escribir un mail a leonardodatri@gmail.com o mejor, si querés, además de dejar un comentario en el video, ponerle un like y suscribirte, activar la campana que me haría súper feliz. Para vos es gratis hacer todo eso y a este video lo va a ayudar a que llegue a más gente. Sería un lindo gesto de tu parte para devolver lo que estoy dando. Si querés además contactarte y sumarte a la comunidad que tenemos con Creacordio, sería espectacular porque ahí tenés un espacio donde muchos compositores y compositoras en formación y algunos en actividad como Sebas, Gabos y yo,
vamos a estar conviviendo en un ecosistema hermoso de composición, de música, de películas y de videojuegos. Así que sumate a Creacordio si querés, que va a estar buenísimo que lo hagas. Te repito entonces, para cerrar ahora y despedirnos, que este video es una parte de una miniserie de 3 videos. Voy a estar compartiendo en los próximos días otros 2, así que estate atento, estate atenta. Y previamente yo tengo otros videos. Algunos mucho más recientes, donde te muestro, por ejemplo, cómo hice la película Noah, cómo hice una escena donde te muestro componiendo en tiempo real esa escena. Así que está espectacular. Si no lo viste, míralo, cómo hice la música de la película Noah. También tengo otros, algunos un poco más viejos, un análisis sobre la película El secreto de sus ojos y una escena en particular. Y algunos muchísimo más viejos, son una vergüenza. Es una vergüenza, pero el contenido es bueno. La imagen es espantosa. Quizás esta imagen es un poco más linda, producto de haber aprendido mucho, pero en aquellos años la imagen no era buena, pero el contenido es bueno, por eso lo dejo en YouTube. Así que si querés suscribirte a mi canal de YouTube y ver los otros videos que tengo, te invito a que lo hagas. Y si querés escribirme, escribime en los comentarios, que sirve mucho más. Y espero verte, que nos veamos, que me veas y que estemos en contacto en los próximos videos. Así que te espero en mi canal y te espero en un próximo video. Gracias por estar acá y espero que hayas disfrutado de estos relatos personales y que te hayan servido.